I got tourist photograph from Monica. Too off for college, but not now. What's up? It's my birthday. Dream on! Listen, blow your mind, Mrs. Huntley. Porcelain. I don't do drugs, all right? I stopped doing drugs when I was 14. And no dress. I'm not expecting you to help me, but I have all of this, okay? I have to buy Fireball. Grandson, David. Service of the Falcon passes the key. Okay, I say who, I say when, I say who. I refuse. Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. En este espacio hablamos de cine con una mirada honesta, directa y sin rodeos. Hoy traigo un análisis especial de la icónica película Pretty Woman, 1990, dirigida por Garry Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Una historia que muchos consideran un clásico del romance, pero ¿realmente sigue siendo tan buena como recordamos? En este review voy a explorar todo: la historia, las actuaciones, los puntos fuertes y también aquellos detalles que quizás no han envejecido tan bien. No se trata solo de decir si es una buena película o no, sino de entender por qué ha dejado una huella tan grande en el cine. Así que si te gusta el cine romántico, o simplemente quieres saber si esta película vale la pena hoy en día, quédate hasta el final. Esto es Remán Crítica. Pretty Woman, 1990, es una comedia romántica dirigida por Garry Marshall, que se convirtió en uno de los filmes más emblemáticos de su época, no solo por su historia de amor poco convencional, sino también por el carisma de sus protagonistas y su mirada idealizada sobre las diferencias de clase social. La película sigue la relación entre Edward Lewis, un rico hombre de negocios, y Vivian Ward, una joven trabajadora sexual en Hollywood Boulevard, mostrando cómo dos personas de mundos completamente distintos pueden influirse mutuamente y transformar sus vidas. La historia comienza con Edward Lewis, un empresario exitoso pero emocionalmente distante, que se especializa en comprar empresas en crisis para luego desmantelarlas y vender sus activos con ganancias. Edward es un hombre metódico, frío y acostumbrado a tener el control en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, en lo personal, su vida es bastante vacía. Evita compromisos emocionales y mantiene relaciones superficiales, lo que refleja su incapacidad para conectar profundamente con otras personas. Su estilo de vida está marcado por el lujo, la rutina y la soledad, aunque él mismo no parece ser plenamente consciente de esta carencia emocional. Por otro lado, Vivian Ward es una joven que trabaja como prostituta en las calles de Los Ángeles. A pesar de su situación, Vivian no es retratada como una persona cínica o derrotada, sino como alguien con una personalidad vibrante, espontánea y llena de sueños. Tiene un carácter fuerte y una ingenuidad encantadora que contrasta con el entorno duro en el que vive. Su vida diaria está llena de incertidumbre, pero conserva una chispa de optimismo y una dignidad que la distinguen. El encuentro entre Edward y Vivian ocurre de manera casual cuando él, perdido en Hollywood Boulevard, mientras conduce un coche deportivo, le pide indicaciones. Vivian acepta ayudarlo a cambio de dinero y termina conduciendo el coche hasta el hotel donde él se hospeda. A partir de este primer encuentro, surge una dinámica peculiar entre ambos. Edward, impresionado por la naturalidad y autenticidad de Vivian, le propone un acuerdo: que lo acompañe durante una semana a cambio de una considerable suma de dinero. Ella acepta, viendo en esta oferta una oportunidad para ganar dinero y experimentar una vida diferente. Durante su estancia en el hotel de lujo,
Vivian enfrenta el choque cultural entre su vida cotidiana y el mundo sofisticado de Edward. Inicialmente, se siente fuera de lugar, especialmente cuando intenta integrarse en espacios que nunca había frecuentado, como boutiques exclusivas o restaurantes elegantes. Una de las escenas más recordadas es cuando Vivian es rechazada en una tienda de alta costura por su apariencia, lo que evidencia los prejuicios sociales y la discriminación basada en la clase. Sin embargo, con el apoyo de Edward, logra reinventar su imagen y comienza a adaptarse a ese nuevo entorno. A medida que pasan los días, la relación entre Edward y Vivian evoluciona más allá de un simple acuerdo comercial. Lo que comienza como un trato frío y calculado, se convierte gradualmente en una conexión emocional genuina. Vivian aporta alegría, espontaneidad y calidez a la vida de Edward, mientras que él le ofrece seguridad, respeto y la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Esta transformación es evidente en pequeños gestos y momentos compartidos, como cuando asisten juntos a la ópera, una experiencia que impacta profundamente a Vivian y simboliza su apertura a nuevas emociones y horizontes. Edward también experimenta un cambio significativo. Gracias a Vivian, comienza a cuestionar su enfoque hacia los negocios y su manera de relacionarse con los demás. Su visión de las empresas como simples activos financieros empieza a cambiar hacia una perspectiva más humana, reconociendo el valor de las personas detrás de los números. Este desarrollo es particularmente importante en su trato con un empresario cuya compañía planea adquirir, ya que comienza a considerar alternativas que no impliquen la destrucción de lo que otros han construido. Sin embargo, la relación entre Edward y Vivian no está exenta de conflictos. Uno de los principales obstáculos es la diferencia de sus mundos y las inseguridades que esto genera. Vivian teme que, al final de la semana, Edward la abandone como parte del trato, sin que sus sentimientos sean correspondidos. Por su parte, Edward lucha con su incapacidad para comprometerse emocionalmente y con la idea de cambiar su estilo de vida. El conflicto se intensifica cuando el abogado de Edward, Philip Stuckey, descubre la verdadera identidad de Vivian y la confronta de manera agresiva, tratándola con desprecio y evidenciando los prejuicios sociales existentes. Este episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de Vivian y la fragilidad de su relación con Edward, obligando a ambos a enfrentar la realidad de su situación. A medida que se acerca el final de la semana, Edward intenta resolver la situación, ofreciendo a Vivian un acuerdo económico a largo plazo, que implicaría mantenerla en un apartamento y visitarla ocasionalmente. Aunque la propuesta representa estabilidad material, Vivian la rechaza porque no satisface sus necesidades emocionales, ni su deseo de una relación basada en el amor y el respeto mutuo. Este momento es crucial, ya que muestra el crecimiento personal de Vivian y su determinación de no conformarse con menos de lo que considera digno. La separación entre ambos es emocionalmente intensa. Vivian decide marcharse, priorizando su autoestima y sus sueños, mientras Edward se queda reflexionando sobre lo que realmente quiere en la vida. Este distanciamiento sirve como catalizador para el cambio definitivo de Edward, quien finalmente reconoce sus sentimientos y decide actuar en consecuencia. En el desenlace de la película, Edward supera sus miedos y va en busca de Vivian. En una escena que evoca los cuentos de hadas, llega hasta el edificio donde ella vive, y superando su miedo a las alturas, sube por la escalera de incendios para declararle su amor. Este gesto simboliza su transformación y su disposición a arriesgarse emocionalmente. Vivian, por su parte, acepta sus sentimientos, cerrando la historia con una nota romántica y optimista. En esencia, Pretty Woman es una historia de transformación mutua. Ambos personajes evolucionan gracias a su relación. Vivian gana confianza en sí misma y aspira a un futuro mejor, mientras Edward aprende a conectar emocionalmente y a valorar lo que realmente importa. La película también aborda temas como la desigualdad social, los prejuicios y la búsqueda de identidad, aunque lo hace desde una perspectiva ligera y accesible, propia de una comedia romántica. El éxito de la película radica en su capacidad para combinar humor, romance y drama, así como en la química entre sus protagonistas. Además, presenta una fantasía moderna que reinterpreta el clásico cuento de Cenicienta, donde una mujer de origen humilde encuentra una oportunidad de cambio a través del amor, pero sin perder su autonomía ni su dignidad. A lo largo de la historia, se enfatiza la importancia del respeto mutuo y el crecimiento personal dentro de una relación. Aunque el contexto pueda parecer poco realista, el mensaje central resuena con la idea de que las personas pueden cambiar
y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La película también invita a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo el valor de una persona no debe medirse por su posición social. En conclusión, Pretty Woman es mucho más que una simple historia de amor. Es un relato sobre la conexión humana, la superación personal y la posibilidad de redención emocional. A través de sus personajes y su narrativa, la película logra transmitir un mensaje esperanzador sobre el poder del amor y la importancia de atreverse a cambiar. Su legado perdura como una de las comedias románticas más queridas del cine, recordada por su encanto, sus momentos icónicos y su capacidad para emocionar a distintas generaciones de espectadores. El reparto logró dar vida a personajes que, aunque enmarcados en una historia de fantasía moderna, transmiten emociones creíbles y complejas. Cada actor aportó matices únicos a sus roles, contribuyendo al éxito duradero de la película. En el centro de la historia se encuentra Julia Roberts, quien interpreta a Vivian Ward. Este papel marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidándola como una de las actrices más importantes de Hollywood. Roberts dota a Vivian de una mezcla cautivadora de vulnerabilidad, humor y fortaleza. Su interpretación evita caer en estereotipos simplistas, mostrando a una mujer que, pese a sus circunstancias, mantiene una dignidad inquebrantable. La naturalidad de su actuación, junto con su expresividad facial y su risa característica, aportan autenticidad al personaje. Además, logra transmitir la evolución de Vivian a lo largo de la película, desde una joven que sobrevive día a día, hasta una persona que comienza a visualizar un futuro distinto para sí misma. Este rol le valió una nominación al Premio de la Academia y la catapultó al estrellato internacional. Junto a ella, Richard Gere interpreta a Edward Lewis, el sofisticado empresario cuya vida cambia al conocer a Vivian. Gere aporta al personaje una elegancia natural y una contención emocional que resulta clave para la narrativa. Edward es un hombre acostumbrado a controlar todo, pero a lo largo de la película se revela su vulnerabilidad interna. Gere maneja este proceso de transformación con sutileza, evitando exageraciones y permitiendo que el cambio del personaje se sienta gradual y creíble. Su química con Julia Roberts es uno de los pilares del éxito del filme, ya que ambos logran construir una relación que evoluciona de manera orgánica, pasando de un acuerdo transaccional a una conexión emocional genuina. Otro miembro fundamental del elenco es Héctor Elizondo, quien interpreta a Barney Thompson, el gerente del hotel donde se hospeda Edward. Barney es un personaje secundario, pero su presencia tiene un gran impacto en la historia. Elizondo le imprime al personaje una calidez y una humanidad que contrastan con el ambiente elitista del hotel. A lo largo de la película, Barney se convierte en una figura de apoyo para Vivian, tratándola con respeto y ayudándola a adaptarse a su nuevo entorno. Su actuación aporta equilibrio a la narrativa, ofreciendo momentos de empatía que enriquecen la historia. La interpretación de Elizondo fue ampliamente elogiada y contribuyó a consolidar su reputación como actor de carácter. En contraste con la amabilidad de Barney, el personaje de Philip Stuckey, interpretado por Jason Alexander, representa el lado más cínico y despiadado del mundo empresarial. Stuckey es el abogado de Edward y encarna los valores materialistas y la falta de escrúpulos que dominan ese entorno. Alexander logra construir un antagonista convincente, cuyo comportamiento hacia Vivian pone de manifiesto los prejuicios sociales y la deshumanización que puede surgir en ciertos contextos. Su actuación añade tensión dramática a la historia, especialmente en las escenas donde confronta a Vivian, evidenciando las barreras de clase que la protagonista debe enfrentar. La amiga y compañera de Vivian, Kit De Luca, es interpretada por Laura San Giacomo. Kit es un personaje que aporta una perspectiva más cruda de la vida en las calles, funcionando como contrapunto a la evolución de Vivian. San Giacomo interpreta a Kit con una energía vibrante y un toque de sarcasmo que le da profundidad al personaje. A través de su actuación, se muestra la dureza de la realidad que ambas comparten, así como las diferentes formas en que enfrentan sus circunstancias. Kit también cumple una función emocional importante, ya que su relación con Vivian refleja lealtad y amistad en medio de un entorno adverso. Otro personaje relevante es James Morse, interpretado por Ralph Bellamy. Morse es el dueño de la empresa que Edward pretende adquirir. Bellamy aporta al personaje una dignidad y una vulnerabilidad que lo hacen profundamente humano. Su interpretación resalta el conflicto moral de Edward, ya que Morse no es simplemente un objetivo empresarial,
sino una persona que ha dedicado su vida a construir su compañía. La interacción entre ambos personajes subraya el cambio interno de Edward y su creciente cuestionamiento de sus propias prácticas. El elenco también incluye a Amy Yazbek, quien interpreta a Elizabeth Stuckey, la esposa de Philip. Aunque su papel es más breve, contribuye a retratar el entorno social en el que se mueve Edward, caracterizado por la superficialidad y las apariencias. Asimismo, Elinor Donahue aparece como Bridget, una vendedora que, a diferencia de otras, trata a Vivian con respeto durante su proceso de transformación. Este pequeño pero significativo rol refuerza el tema de la empatía frente al prejuicio. Un aspecto destacable del reparto es cómo cada actor, incluso en papeles secundarios, aporta autenticidad al universo de la película. Los empleados del hotel, los vendedores y los personajes que aparecen brevemente contribuyen a crear un entorno creíble que enriquece la narrativa principal. La dirección de Garry Marshall permitió que los actores exploraran sus personajes con libertad, lo que se refleja en la naturalidad de las interacciones. En cuanto al trabajo actoral, uno de los elementos más notables es la química entre los protagonistas. Julia Roberts y Richard Gere logran construir una dinámica que combina humor, tensión y ternura. Sus escenas juntos están llenas de matices, desde momentos ligeros y divertidos hasta instantes de vulnerabilidad emocional. Esta conexión es fundamental para que el público se involucre en la historia y crea en la evolución de su relación. Además, la película destaca por su equilibrio entre comedia y drama, lo que exige a los actores una gran versatilidad. Roberts, por ejemplo, maneja con habilidad tanto los momentos cómicos como las escenas más emotivas, mientras que Gere aporta una estabilidad que ancla la narrativa. Los actores secundarios complementan esta dinámica, añadiendo capas de complejidad a la historia. El impacto del elenco de Pretty Woman se extiende más allá de la película. Muchos de los actores consolidaron o revitalizaron sus carreras gracias a este proyecto. Julia Roberts se convirtió en una de las estrellas más influyentes de su generación, mientras que Richard Gere reafirmó su posición como galán de Hollywood. Héctor Elizondo, por su parte, se convirtió en un colaborador frecuente de Garry Marshall, apareciendo en varias de sus películas posteriores. En términos de construcción de personajes, la película logra humanizar a figuras que podrían haber sido unidimensionales. Vivian no es presentada únicamente como una trabajadora sexual, sino como una persona con aspiraciones y emociones complejas. Edward, por otro lado, no es simplemente un empresario frío, sino alguien capaz de cambiar y crecer. Este enfoque se debe en gran medida al trabajo de los actores, quienes aportan profundidad y matices a sus interpretaciones. También es importante destacar cómo el elenco contribuye a los temas centrales de la película, como la desigualdad social y la búsqueda de identidad. A través de sus personajes, los actores exploran las barreras de clase y los prejuicios, mostrando tanto sus efectos como la posibilidad de superarlos. Este enfoque añade una dimensión más reflexiva a la película, que va más allá de su apariencia de cuento de hadas moderno. En conclusión, el reparto de Pretty Woman es uno de los elementos clave de su éxito y su legado duradero. Cada actor, desde los protagonistas hasta los personajes secundarios, aporta una pieza esencial al conjunto, creando una historia rica en emociones y matices. La combinación de talento, química y dirección efectiva da como resultado interpretaciones memorables que han perdurado en la memoria colectiva. Gracias a este elenco, la película no solo entretiene, sino que también logra conectar con el público a un nivel emocional profundo, consolidándose como un clásico del cine romántico. A lo largo de los años, ha mantenido su popularidad gracias a su historia accesible, su tono optimista y, sobre todo, a la química entre sus protagonistas, Julia Roberts y Richard Gere. Sin embargo, más allá de su encanto superficial, la película también ha generado debates sobre sus temas, su representación social y su vigencia en el contexto actual. Desde el punto de vista narrativo, la película sigue una estructura clásica de cuento de hadas, adaptada a un entorno contemporáneo. La historia de una mujer de origen humilde que entra en contacto con un hombre rico y poderoso, transformando mutuamente sus vidas, recuerda inevitablemente a relatos tradicionales como Cenicienta. Esta familiaridad es parte de su atractivo, ya que permite al espectador sumergirse fácilmente en la trama, sin necesidad de grandes explicaciones. La narrativa fluye con naturalidad, combinando momentos de humor, romance y conflicto de manera equilibrada.
Uno de los mayores aciertos de la película es su tono. Gary Marshall logra mantener una atmósfera ligera y entretenida, incluso cuando aborda temas potencialmente complejos como la desigualdad social o el trabajo sexual. Este enfoque hace que la película sea accesible a un público amplio, aunque también implica cierta simplificación de la realidad. La historia no pretende ser un retrato fiel de las dificultades de la vida en los márgenes, sino más bien una fantasía romántica que utiliza ese contexto como punto de partida. La actuación de Julia Roberts es, sin duda, el corazón de la película. Su interpretación de Vivian Ward está llena de carisma, energía y sensibilidad. Roberts consigue que el personaje resulte cercano y entrañable, evitando caer en clichés ofensivos. Su sonrisa, su lenguaje corporal y su capacidad para transmitir emociones complejas hacen que el espectador conecte con ella desde el primer momento. Es difícil imaginar la película sin su presencia, ya que gran parte de su éxito radica en su interpretación. Por su parte, Richard Gere aporta una elegancia contenida al personaje de Edward Lewis. Su actuación es más sutil, pero igualmente efectiva. Gere logra transmitir la evolución de un hombre emocionalmente distante, que poco a poco comienza a abrirse y a replantearse su forma de vida. La química entre ambos actores es uno de los pilares fundamentales de la película, y se percibe en cada interacción, ya sea en escenas cómicas o en momentos más íntimos. En cuanto a los aspectos técnicos, la película cumple con los estándares del cine comercial de su época. La dirección es eficiente, sin excesos estilísticos, y se centra en resaltar las actuaciones y la historia. La música, que incluye canciones memorables, contribuye a crear una atmósfera emocional que refuerza el tono romántico. La ambientación, especialmente los escenarios de lujo, contrasta con el entorno inicial de Vivian, subrayando visualmente las diferencias de clase que atraviesan la narrativa. No obstante, la película también presenta elementos que pueden ser cuestionados desde una perspectiva contemporánea. Uno de los principales puntos de crítica es su tratamiento del trabajo sexual. Aunque Vivian es retratada con dignidad y humanidad, la historia tiende a romantizar su situación, evitando explorar las dificultades reales asociadas a ese contexto. Esta idealización puede resultar problemática, ya que simplifica una realidad compleja y potencialmente peligrosa. Asimismo, la dinámica de poder entre los protagonistas ha sido objeto de análisis. Edward es un hombre rico que, en cierto modo, rescata a Vivian, lo que puede interpretarse como una fantasía de salvación que refuerza ciertos estereotipos de género y clase. Sin embargo, la película intenta equilibrar esta dinámica, mostrando el crecimiento personal de ambos personajes. Vivian no es una figura pasiva, tiene agencia, toma decisiones y establece límites, especialmente cuando rechaza una relación basada únicamente en lo económico. Otro aspecto a considerar es el contexto en el que se estrenó la película. A principios de los años 90, el cine romántico estaba dominado por historias idealizadas, y Pretty Woman encajaba perfectamente en esa tendencia. Su éxito refleja las expectativas y los gustos del público de la época, que buscaba entretenimiento escapista y finales felices. Vista hoy, la película puede generar reacciones mixtas. Por un lado, sigue siendo encantadora y entretenida. Por otro, algunos de sus elementos pueden parecer desactualizados o problemáticos. A pesar de estas críticas, la película conserva un valor significativo como obra cultural. Su influencia en el género de la comedia romántica es innegable, y ha inspirado numerosas películas posteriores que siguen una fórmula similar. Además, su impacto en la carrera de Julia Roberts y Richard Gere consolidó su estatus como estrellas internacionales. En términos de entretenimiento, Pretty Woman funciona muy bien. Es una película que se deja ver con facilidad, gracias a su ritmo ágil y a sus diálogos ingeniosos. Las escenas icónicas, como las compras en tiendas de lujo o la visita a la ópera, han quedado grabadas en la memoria colectiva y siguen siendo disfrutadas por nuevas generaciones de espectadores. Entonces, ¿vale la pena ver esta película hoy en día? La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si se busca una historia realista y profunda sobre temas sociales complejos, probablemente no sea la opción más adecuada. Sin embargo, si se desea disfrutar de una comedia romántica clásica, con actuaciones carismáticas y una narrativa optimista, Pretty Woman sigue siendo una excelente elección. Es importante verla con una mirada crítica, reconociendo tanto sus virtudes como sus limitaciones. La película ofrece una experiencia emocional satisfactoria,
pero también invita a reflexionar sobre cómo han evolucionado las representaciones de ciertos temas en el cine. Este equilibrio entre disfrute y análisis es lo que permite que la obra mantenga su relevancia a lo largo del tiempo. En última instancia, Pretty Woman es una película que apuesta por el poder del cambio personal y la conexión humana. Su mensaje central, aunque envuelto en una narrativa idealizada, sigue resonando con el público. La idea de que las personas pueden influirse positivamente y encontrar nuevas oportunidades en la vida es un tema universal que trasciende el contexto específico de la historia. En conclusión, Pretty Woman es una película que merece ser vista, especialmente por aquellos interesados en el cine romántico y en la evolución del género. Su encanto, sus actuaciones y su capacidad para entretener la convierten en una obra destacada, aunque no exenta de críticas. Verla hoy implica tanto disfrutar de su magia como reflexionar sobre sus implicaciones, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica completa y enriquecedora. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Garry Marshall, no es una obra que se caracterice por el uso intensivo de efectos visuales o tecnología CGI, especialmente si se la compara con producciones contemporáneas o incluso con otras películas de su misma época, que sí exploraban ampliamente esos recursos. Sin embargo, analizar sus elementos visuales desde la perspectiva de los efectos, tanto prácticos como ópticos, resulta interesante para comprender cómo el cine comercial de finales de los años 80 y principios de los 90 construía su estética sin depender de herramientas digitales avanzadas. En primer lugar, es importante situar la película en su contexto tecnológico. A comienzos de los años 90, el uso de CGI, imágenes generadas por computadora, estaba aún en una fase inicial dentro de la industria cinematográfica. Películas como Terminator 2, Judgment Day o Jurassic Park marcarían poco después un punto de inflexión en el desarrollo de estas técnicas, pero en el momento en que se realizó Pretty Woman, la mayoría de las producciones, especialmente las comedias románticas, se apoyaban casi exclusivamente en efectos prácticos, dirección de arte y fotografía tradicional. Esto significa que el look de la película se construyó principalmente a través de decisiones creativas en el set, en lugar de manipulaciones digitales en postproducción. Uno de los aspectos más relevantes en términos visuales es la dirección de fotografía, que cumple una función esencial al definir el tono y la atmósfera. Aunque no se trata de un efecto especial en el sentido convencional, la iluminación y el encuadre son herramientas clave para crear una estética pulida y atractiva. En Pretty Woman, la iluminación tiende a ser suave y favorecedora, especialmente en las escenas que involucran a Vivian, interpretada por Julia Roberts. Este tipo de iluminación ayuda a resaltar su carisma y a construir la imagen de cuento de hadas moderno que la película busca transmitir. En contraste, las escenas iniciales en Hollywood Boulevard presentan una iluminación más cruda y directa, subrayando la diferencia entre los dos mundos que la historia conecta. En cuanto a efectos prácticos, la película utiliza técnicas tradicionales para lograr ciertos momentos visuales sin recurrir a CGI. Por ejemplo, las escenas en el hotel de lujo se apoyan en un diseño de producción meticuloso, donde cada elemento, desde el vestuario hasta la decoración, contribuye a crear una sensación de opulencia. Este tipo de efecto no es digital, pero tiene un impacto visual significativo. El vestuario de Vivian, especialmente durante su transformación, funciona casi como un efecto visual en sí mismo, ya que comunica su evolución personal y su adaptación a un entorno diferente. El uso del montaje también puede considerarse una forma de efecto visual. La edición de la película es fluida y está diseñada para mantener un ritmo constante, alternando entre momentos íntimos y escenas más dinámicas. Las transiciones son en su mayoría simples, sin el uso de efectos llamativos, lo que refuerza el enfoque clásico de la narrativa. Este estilo de edición permite que la historia y las actuaciones sean el centro de atención, en lugar de distraer al espectador con artificios técnicos. Otro elemento interesante es el uso de trucos de cámara y composición para enfatizar ciertos aspectos de la historia. Por ejemplo, la forma en que se encuadra a Edward, interpretado por Richard Gere, suele resaltar su control y su posición de poder, mientras que los encuadres de Vivian evolucionan a lo largo de la película, reflejando su crecimiento y su creciente confianza. Este tipo de decisiones visuales no implican CGI, pero sí constituyen una forma de efecto narrativo que influye en la percepción del espectador. En términos de efectos ópticos,
La película podría haber utilizado técnicas básicas de postproducción propias de la época, como corrección de color fotoquímica o pequeños retoques en laboratorio. Estos procesos eran comunes antes de la llegada de la edición digital avanzada y se utilizaban para ajustar la exposición, el contraste y la saturación de las imágenes. Aunque estos efectos son invisibles para el espectador promedio, contribuyen a la coherencia visual del film. También es relevante mencionar que la película evita deliberadamente cualquier elemento visual que pueda romper la ilusión de realismo. A diferencia de otros géneros, como la ciencia ficción o la fantasía, la comedia romántica se basa en la identificación del público con situaciones cotidianas, aunque éstas estén idealizadas. Por ello, el uso de CGI habría sido innecesario e incluso contraproducente en este contexto. La fuerza de Pretty Woman radica en su capacidad para crear una fantasía emocional sin depender de efectos espectaculares. El diseño de producción, liderado por el equipo artístico, juega un papel fundamental en la creación de este mundo visual. Los escenarios, desde las calles de Los Ángeles hasta los interiores del hotel, están cuidadosamente diseñados para reflejar las diferencias de clase y estilo de vida. Este contraste visual actúa como un recurso narrativo que refuerza los temas centrales de la película. Aunque no se trata de CGI, el nivel de detalle en la construcción de estos espacios demuestra cómo el cine puede lograr un gran impacto visual mediante medios tradicionales. En lo que respecta al maquillaje y la peluquería, estos elementos también pueden considerarse parte de los efectos prácticos. La transformación de Vivian no solo se logra a través del vestuario, sino también mediante cambios en su apariencia general. El maquillaje se vuelve más sofisticado, el peinado más elaborado, y todo ello contribuye a crear una imagen coherente con su evolución. Este tipo de trabajo, aunque sutil, requiere una gran precisión y coordinación para mantener la continuidad visual a lo largo de la película. Otro aspecto a considerar es la ausencia de escenas que requieran efectos complejos, como secuencias de acción o entornos digitales. La película se desarrolla en un contexto realista, con locaciones físicas y situaciones plausibles. Esto reduce la necesidad de recurrir a CGI y permite que el enfoque se mantenga en los personajes y sus relaciones. En este sentido, Pretty Woman es un ejemplo de cómo el cine puede ser visualmente efectivo sin depender de tecnología avanzada. Desde una perspectiva histórica, la película representa una etapa en la que el cine comercial aún confiaba en gran medida en técnicas tradicionales. La transición hacia el uso extensivo de CGI ocurriría en los años siguientes, transformando la industria y ampliando las posibilidades visuales del medio. Sin embargo, Pretty Woman demuestra que una película puede tener un gran impacto cultural y comercial sin necesidad de efectos digitales sofisticados. En comparación con el cine actual, donde el CGI es omnipresente, incluso en géneros no fantásticos, la película puede parecer visualmente sencilla. No obstante, esta simplicidad es parte de su encanto. La ausencia de efectos llamativos permite que el espectador se concentre en la historia y en las emociones de los personajes, lo que contribuye a su durabilidad como obra cinematográfica. Además, el enfoque práctico de la película tiene la ventaja de envejecer mejor en ciertos aspectos, mientras que algunos efectos CGI tempranos pueden parecer obsoletos con el paso del tiempo. Los elementos prácticos tienden a mantener su autenticidad. Esto hace que Pretty Woman siga siendo visualmente agradable, incluso décadas después de su estreno. En conclusión, aunque Pretty Woman no destaca por el uso de VFX o CGI en el sentido moderno, sí ofrece un ejemplo sólido de cómo los recursos tradicionales del cine, fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y montaje, pueden combinarse para crear una experiencia visual efectiva. La película demuestra que los efectos no siempre necesitan ser espectaculares para ser significativos. A veces, su función principal es apoyar la narrativa de manera sutil y coherente. En este caso, el resultado es una obra que, sin recurrir a la tecnología digital avanzada, logra construir un mundo convincente y emocionalmente resonante. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino también en un éxito rotundo en términos de taquilla y distribución en el mercado doméstico. Su desempeño comercial es uno de los más destacados dentro del género de la comedia romántica, y su recorrido en el mercado de video doméstico consolidó aún más su legado a lo largo de las décadas. Desde su estreno en marzo de 1990,
la película mostró señales claras de que iba a ser un éxito. Distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, a través de su sello Touchstone Pictures, Pretty Woman se benefició de una estrategia de lanzamiento amplia que permitió captar tanto al público joven como adulto. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película obtuvo una recaudación significativa, posicionándose rápidamente entre las más vistas en cartelera. Este fuerte debut fue impulsado en gran medida por el atractivo de su premisa, el boca a boca positivo y la química entre sus protagonistas. A nivel nacional, Estados Unidos y Canadá, la película logró recaudar más de $175 millones, una cifra impresionante para una comedia romántica de la época. Este resultado la colocó entre las películas más taquilleras del año 1990, superando ampliamente las expectativas iniciales del estudio. A nivel internacional, el filme también tuvo un desempeño notable, acumulando ingresos adicionales que llevaron su recaudación global a más de $460 millones. Este éxito mundial demuestra la universalidad de su historia y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. El presupuesto de producción de la película fue relativamente modesto en comparación con sus ganancias, estimado en alrededor de $14 millones. Esto significa que Pretty Woman no solo fue un éxito en términos absolutos, sino también en rentabilidad, generando enormes beneficios para el estudio. Este tipo de rendimiento convirtió a la película en un caso ejemplar dentro de la industria, mostrando cómo una historia bien ejecutada, sin efectos especiales costosos, puede lograr resultados extraordinarios. Uno de los factores clave en el éxito de taquilla fue el impacto cultural de la película. La interpretación de Julia Roberts la convirtió en una estrella internacional prácticamente de la noche a la mañana, lo que a su vez impulsó el interés del público. La película también se benefició de su banda sonora y de escenas icónicas que se volvieron parte de la cultura popular. Todo esto contribuyó a mantener la película en cartelera durante un periodo prolongado, aumentando su recaudación total. En cuanto a su desempeño en mercados internacionales, Pretty Woman fue especialmente exitosa en Europa y Asia. Países como el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón registraron cifras de taquilla muy sólidas, lo que ayudó a consolidar su estatus como un fenómeno global. La historia, aunque ambientada en Los Ángeles, aborda temas universales como el amor, la transformación personal y las diferencias de clase, lo que facilitó su aceptación en distintos contextos culturales. Tras su exitosa carrera en cines, la película pasó al mercado de video doméstico, donde continuó generando ingresos significativos. Durante los años 90, el formato predominante era el VHS, y Pretty Woman se convirtió en uno de los títulos más populares en este formato. Su lanzamiento en VHS fue acompañado de una fuerte campaña de marketing, aprovechando su éxito en taquilla y su creciente reputación como clásico moderno. Muchas personas que no la habían visto en el cine tuvieron la oportunidad de descubrirla en casa, lo que amplió aún más su audiencia. Posteriormente, con la llegada del formato DVD, a finales de los años 90 y principios de los 2000, la película fue relanzada con mejoras en la calidad de imagen y sonido. Estas ediciones en DVD a menudo incluían contenido adicional, como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras, lo que aumentó su atractivo para los coleccionistas y fanáticos. La transición al DVD permitió que la película se mantuviera relevante en un mercado en constante evolución tecnológica. Más adelante, Pretty Woman también fue lanzada en formato Blu-ray, ofreciendo una calidad de alta definición que mejoró aún más la experiencia visual. Estas versiones suelen incluir remasterizaciones digitales que optimizan la imagen original, así como sonido mejorado. El lanzamiento en Blu-ray coincidió con una tendencia en la industria de revisitar clásicos del cine y presentarlos a nuevas generaciones con estándares tecnológicos modernos. En la era digital, la película ha estado disponible en múltiples plataformas de streaming y servicios de video bajo demanda. Esto ha permitido que continúe siendo accesible para audiencias contemporáneas, muchas de las cuales la descubren por primera vez en estos formatos. La disponibilidad en streaming ha extendido significativamente la vida comercial de la película, generando ingresos adicionales a través de licencias y acuerdos de distribución digital. Otro aspecto importante del mercado doméstico es la venta de copias físicas y digitales. Pretty Woman ha sido consistentemente uno de los títulos más vendidos dentro del género romántico, lo que refleja su popularidad sostenida. Incluso décadas después de su estreno,
sigue siendo una opción frecuente para quienes buscan películas clásicas del género. Además, la película ha tenido múltiples retransmisiones en televisión, tanto en canales de cable como en cadenas abiertas. Estas emisiones han contribuido a mantener su presencia en la cultura popular y a atraer nuevas audiencias. En muchos casos, las transmisiones televisivas coinciden con fechas especiales o temporadas en las que el público busca contenido romántico, como el Día de San Valentín. El éxito en el mercado doméstico también se ha visto reforzado por el carácter repetible de la película. Es decir, se trata de una historia que muchas personas disfrutan ver más de una vez, lo que aumenta su valor a largo plazo. Este tipo de longevidad es clave para entender por qué Pretty Woman sigue siendo una fuente de ingresos incluso años después de su estreno inicial. Desde una perspectiva industrial, el desempeño de la película en taquilla y en el mercado doméstico tuvo un impacto significativo en el género de la comedia romántica. Su éxito demostró que este tipo de historias podían ser altamente rentables, lo que llevó a la producción de numerosas películas similares en los años siguientes. También influyó en la forma en que los estudios abordaban el marketing de este tipo de contenidos, destacando la importancia del carisma de los protagonistas y la conexión emocional con el público. En términos de legado financiero, Pretty Woman se mantiene como una de las comedias románticas más exitosas de todos los tiempos. Su combinación de éxito en taquilla, ventas en formatos físicos y presencia en plataformas digitales la convierten en un ejemplo de explotación comercial efectiva a lo largo de múltiples décadas y tecnologías. En conclusión, el recorrido comercial de Pretty Woman es un testimonio de su impacto duradero. Desde su impresionante desempeño en taquilla hasta su éxito continuo en el mercado doméstico y digital, la película ha demostrado una capacidad excepcional para mantenerse relevante y generar ingresos. Su historia, sus personajes y su atractivo universal han permitido que trascienda su época, consolidándose como un clásico que sigue siendo consumido y apreciado por nuevas generaciones. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, es una de las comedias románticas más populares de la historia del cine. Sin embargo, como cualquier obra que ha alcanzado un impacto cultural significativo, presenta tanto puntos fuertes como debilidades que vale la pena analizar con detenimiento. Su éxito no la exime de críticas, y precisamente ese contraste entre lo positivo y lo negativo es lo que la convierte en una película interesante desde el punto de vista analítico. Uno de los aspectos más positivos de la película es, sin duda, la química entre sus protagonistas. Julia Roberts ofrece una interpretación carismática y llena de vida como Vivian Ward, logrando que el personaje sea encantador y humano. Su capacidad para transmitir emociones, combinada con su naturalidad en pantalla, permite que el público conecte rápidamente con ella. Por su parte, Richard Gere aporta una presencia elegante y contenida como Edward Lewis, lo que crea un contraste efectivo con la energía de Roberts. La dinámica entre ambos es fluida y convincente, y se convierte en el motor emocional de la historia. Otro punto fuerte es el tono general de la película. Gary Marshall consigue equilibrar el romance con la comedia de manera efectiva, creando una experiencia ligera y entretenida. La película no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que le permite abordar temas potencialmente complejos sin volverse pesada o moralizante. Este enfoque contribuye a su accesibilidad, haciendo que sea fácil de ver y disfrutar para una amplia variedad de espectadores. La estructura narrativa también juega a favor de la película. Aunque sigue un esquema bastante clásico, similar al de los cuentos de hadas, está bien ejecutada y mantiene el interés a lo largo de la historia. La transformación de los personajes, tanto de Vivian como de Edward, está claramente definida y resulta satisfactoria desde el punto de vista emocional. El desarrollo de su relación, que pasa de ser un acuerdo económico a una conexión genuina, está construido de manera progresiva, lo que ayuda a que el desenlace resulte creíble dentro de su lógica interna. El diseño de producción y el vestuario son otros elementos destacados. La evolución visual de Vivian, reflejada en su ropa y su apariencia, es un recurso narrativo eficaz que simboliza su crecimiento personal. Las escenas en entornos lujosos, como el hotel o las tiendas exclusivas, están cuidadosamente diseñadas para crear un contraste con su vida inicial, reforzando el tema de las diferencias de clase. Además, la película cuenta con momentos icónicos que han quedado grabados en la memoria colectiva. Escenas como la transformación de Vivian o su experiencia en la ópera
no solo son visualmente atractivas, sino que también tienen un impacto emocional significativo. Estos momentos contribuyen a la identidad de la película y a su permanencia en la cultura popular. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, Pretty Woman también presenta varias debilidades que han sido objeto de crítica, especialmente desde una perspectiva contemporánea. Uno de los puntos más cuestionados es la forma en que la película retrata el trabajo sexual. Aunque el personaje de Vivian es tratado con respeto y dignidad, la historia tiende a idealizar su situación, omitiendo las dificultades reales y los riesgos asociados a ese contexto. Esta representación puede considerarse simplista y poco realista, lo que ha generado debates sobre su impacto en la percepción social de este tema. Otro aspecto problemático es la dinámica de poder entre los protagonistas. Edward es un hombre extremadamente rico, que ejerce una gran influencia sobre la vida de Vivian, lo que crea un desequilibrio evidente en la relación. Aunque la película intenta mostrar a Vivian como una persona con agencia y capacidad de decisión, la narrativa sigue girando en torno a la idea de que él tiene el poder de cambiar su vida. Esta estructura puede interpretarse como una fantasía de rescate que refuerza ciertos estereotipos de género y clase. Asimismo, la caracterización de algunos personajes secundarios resulta limitada. El personaje de Philip Stuckey, por ejemplo, interpretado por Jason Alexander, es presentado como un antagonista bastante unidimensional, cuyo comportamiento exageradamente negativo sirve más como un recurso narrativo que como una representación compleja. Esto reduce la profundidad de la historia y simplifica los conflictos. La película también puede ser criticada por su falta de realismo en general. Aunque su tono de cuento de hadas es intencional, algunos espectadores pueden encontrar difícil aceptar ciertas situaciones o decisiones de los personajes. La rapidez con la que evoluciona la relación entre Edward y Vivian, así como la facilidad con la que se superan ciertos obstáculos, puede percibirse como poco creíble. Otro punto negativo es la manera en que se representan las diferencias de clase. Si bien la película reconoce la existencia de estas desigualdades, lo hace desde una perspectiva bastante superficial. El lujo y la riqueza son mostrados de manera atractiva, sin explorar en profundidad las implicaciones sociales o económicas de estas diferencias. Esto puede dar la impresión de que los problemas estructurales se pueden resolver simplemente a través de relaciones personales, lo cual es una simplificación significativa. En términos de guión, algunos diálogos pueden parecer previsibles o incluso clichés, especialmente si se analizan desde una perspectiva actual. Esto no necesariamente afecta la experiencia de todos los espectadores, pero sí puede restar originalidad a la película para quienes están familiarizados con el género. A pesar de estas críticas, es importante considerar el contexto en el que se realizó la película. A principios de los años 90, el cine comercial tendía a priorizar historias optimistas y accesibles, y Pretty Woman encaja perfectamente en esa tendencia. Su éxito demuestra que logró conectar con el público de su época, y muchas de sus decisiones creativas responden a esas expectativas. Además, algunas de las críticas pueden interpretarse de manera diferente dependiendo de la perspectiva del espectador. Por ejemplo, lo que para algunos es una idealización problemática, para otros puede ser simplemente una forma de escapismo. La película no pretende ser un retrato realista de la sociedad, sino una fantasía romántica que ofrece una experiencia emocional positiva. En última instancia, el balance entre los puntos positivos y negativos de Pretty Woman depende en gran medida de cómo se aborde la película. Si se la analiza como una comedia romántica clásica, sus virtudes, como las actuaciones, el tono y la química entre los protagonistas, pesan más que sus defectos. Sin embargo, si se examina desde una perspectiva crítica más profunda, sus limitaciones se vuelven más evidentes. En conclusión, Pretty Woman es una película que combina elementos altamente efectivos con aspectos que pueden resultar problemáticos. Su encanto, su entretenimiento y sus actuaciones la convierten en una obra memorable, pero su tratamiento de ciertos temas y su falta de realismo invitan a la reflexión. Esta dualidad es precisamente lo que la mantiene relevante, ya que permite que sea apreciada tanto como un clásico del romance como un objeto de análisis crítico dentro de la historia del cine. La película Pretty Woman, 1990, es el resultado del trabajo conjunto de un director con gran sensibilidad para la comedia romántica y un guionista que originalmente concibió la historia desde una perspectiva mucho más oscura. Dirigida por Garry Marshall,
y escrita por J.F. Lawton, la película representa un interesante caso de transformación creativa dentro de la industria cinematográfica, donde una idea inicial evolucionó significativamente hasta convertirse en el producto final que el público conoce hoy. Garry Marshall, nacido en 1934 en Nueva York, fue un director, productor y guionista ampliamente reconocido por su habilidad para crear historias accesibles, cálidas y emocionalmente resonantes. Antes de dirigir Pretty Woman, Marshall ya tenía una sólida trayectoria en televisión, donde trabajó en exitosas series de comedia. Su experiencia en este medio influyó profundamente en su estilo cinematográfico, caracterizado por un enfoque centrado en los personajes, diálogos naturales y un equilibrio entre humor y emoción. Marshall tenía una capacidad particular para conectar con el público, lo que se refleja claramente en el tono de Pretty Woman. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Marshall en esta película es su capacidad para transformar una historia potencialmente controversial en una comedia romántica ligera y optimista. Bajo su dirección, el material original fue suavizado y adaptado para atraer a un público más amplio. Esto implicó no solo cambios en el tono, sino también en la forma en que se desarrollan los personajes y sus relaciones. Marshall apostó por resaltar la humanidad y el encanto de los protagonistas, evitando caer en un tratamiento excesivamente crudo o realista. El estilo de dirección de Marshall se caracteriza por su enfoque en las actuaciones. En Pretty Woman, esto se traduce en un espacio donde actores como Julia Roberts y Richard Gere pudieron explorar sus personajes con libertad. Marshall fomentaba un ambiente de colaboración en el set, permitiendo improvisaciones y ajustes en los diálogos que contribuyeron a la naturalidad de las escenas. Esta metodología ayudó a construir la química entre los protagonistas, uno de los elementos más destacados de la película. Además, Marshall tenía un talento especial para manejar el ritmo narrativo. En Pretty Woman, logra mantener un flujo constante que combina momentos de comedia, romance y conflicto, sin que ninguno de estos elementos domine excesivamente. Esta habilidad es clave para el éxito de la película, ya que permite que el espectador se mantenga involucrado emocionalmente a lo largo de toda la historia. Por otro lado, el guionista J.F. Lawton desempeñó un papel fundamental en la creación de la historia. Su guión original, titulado 3000, era considerablemente más oscuro y realista que la versión final de Pretty Woman. En esta primera versión, la historia abordaba de manera más directa y cruda la vida de una trabajadora sexual en Los Ángeles, incluyendo aspectos más duros de su entorno y una visión menos idealizada de su relación con el protagonista masculino. El guión de Lawton estaba influenciado por el cine independiente de la época, que tendía a explorar temas sociales con mayor profundidad y menos concesiones comerciales. Sin embargo, cuando el proyecto fue adquirido por un gran estudio, se consideró necesario modificar el enfoque para hacerlo más accesible y atractivo para el público masivo. Este proceso de adaptación implicó cambios significativos en la estructura, el tono y el desenlace de la historia. A pesar de estas modificaciones, la esencia de la idea original de Lawton se mantuvo en ciertos aspectos. El contraste entre los mundos de los protagonistas, así como la evolución personal de ambos personajes, siguen siendo elementos centrales de la narrativa. Lawton logró crear una base sólida sobre la cual se construyó la versión final de la película, incluso si muchos de los detalles fueron transformados durante el proceso de producción. La colaboración entre Marshall y Lawton puede entenderse como un ejemplo de cómo diferentes visiones creativas pueden converger en un proyecto cinematográfico. Mientras que Lawton aportó la premisa y la estructura inicial, Marshall se encargó de moldear el material para adaptarlo a su estilo y a las expectativas del estudio. Este tipo de dinámica es común en Hollywood, donde los guiones suelen pasar por múltiples revisiones antes de llegar a la pantalla. Otro aspecto relevante es cómo la dirección de Marshall influyó en la percepción del guión. A través de decisiones de puesta en escena, elección de música y dirección de actores, logró suavizar los elementos más duros de la historia y enfatizar su dimensión romántica. Esto demuestra que el guión y la dirección no son elementos independientes, sino que interactúan constantemente para dar forma al resultado final. En términos de legado, tanto Marshall como Lawton se beneficiaron del éxito de Pretty Woman. Para Marshall, la película consolidó su reputación como uno de los directores más importantes dentro del género de la comedia romántica. Posteriormente, continuó dirigiendo películas con temáticas similares,
muchas de las cuales también tuvieron un buen desempeño comercial. Su estilo se convirtió en una referencia dentro del género, influyendo en numerosas producciones posteriores. Para Lawton, el éxito de la película representó un reconocimiento significativo, aunque también puso de relieve las diferencias entre su visión original y el producto final. A lo largo de su carrera, continuó trabajando como guionista en diversos proyectos, explorando diferentes géneros y estilos. Pretty Woman sigue siendo, sin embargo, una de sus obras más conocidas, en gran parte debido al impacto cultural de la película. Es interesante reflexionar sobre cómo habría sido la película si se hubiera mantenido fiel al guión original de Lawton. Probablemente habría sido una obra más oscura y menos accesible, con un enfoque más crítico hacia la sociedad. Sin embargo, es posible que no hubiera alcanzado el mismo nivel de éxito comercial. La versión dirigida por Marshall, con su tono optimista y su enfoque en el romance, logró conectar con un público mucho más amplio. En este sentido, Pretty Woman puede verse como el resultado de un equilibrio entre visión artística y consideraciones comerciales. La historia conserva suficientes elementos de su concepción original para mantener cierta profundidad, pero también incorpora cambios que la hacen más atractiva para el público general. Este equilibrio es una de las razones por las que la película ha perdurado a lo largo del tiempo. Otro punto a destacar es la capacidad de Marshall para trabajar con temas potencialmente delicados sin perder el tono ligero de la película. Esto no significa que los temas se aborden con profundidad, pero sí que se presentan de una manera que no resulta incómoda para el espectador. Esta habilidad es parte de lo que define su estilo como director. En conclusión, Pretty Woman es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre director y guionista puede dar lugar a una obra que trasciende sus orígenes. Garry Marshall aportó su sensibilidad y su experiencia para transformar una historia más oscura en una comedia romántica icónica, mientras que J.F. Lawton proporcionó la base narrativa que hizo posible esa transformación. Juntos, aunque desde perspectivas diferentes, contribuyeron a crear una película que sigue siendo relevante y apreciada décadas después de su estreno. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Garry Marshall, destaca no solo por su historia romántica y sus actuaciones, sino también por su memorable uso de la música. La banda sonora y el acompañamiento musical juegan un papel fundamental en la construcción emocional de la película, ayudando a definir el tono, reforzar los momentos clave y conectar con el público de una manera profunda. En este sentido, el trabajo del compositor James Newton Howard y la selección de canciones populares son elementos esenciales para entender el impacto de la película. James Newton Howard fue el encargado de componer la música original, o BGM, Background Music, de Pretty Woman. En aquel momento, ya era un compositor en ascenso dentro de la industria cinematográfica, conocido por su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Su enfoque en esta película fue relativamente sutil, ya que la historia no requería una partitura grandilocuente, sino más bien un acompañamiento delicado que complementara las emociones de los personajes sin distraer al espectador. El BGM de la película se caracteriza por su estilo melódico y contenido. Howard utiliza principalmente instrumentos como el piano, las cuerdas y algunos elementos electrónicos suaves para crear una atmósfera íntima y romántica. Este tipo de composición permite que la música se integre de manera orgánica con la narrativa, reforzando los momentos emocionales sin imponerse sobre ellos. En muchas escenas, la música actúa como un subtexto que guía la interpretación del espectador, sugiriendo sentimientos que no siempre se expresan explícitamente en el diálogo. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Howard es cómo adapta la música a la evolución de los personajes. Al inicio de la película, el acompañamiento musical es más ligero y neutral, reflejando la naturaleza transaccional de la relación entre Edward y Vivian. A medida que la historia avanza y los personajes comienzan a desarrollar una conexión emocional, la música se vuelve más cálida y expresiva. Este cambio gradual contribuye a que el público perciba la transformación de la relación de manera más intensa. Sin embargo, aunque el BGM cumple una función importante, la música más recordada de Pretty Woman proviene de su banda sonora de canciones. La película utiliza una selección de temas populares que no solo complementan la narrativa, sino que también se convirtieron en éxitos por derecho propio. La canción más emblemática es Oh Pretty Woman, de Roy Orbison, que da título a la película y aparece en momentos clave. Este tema aporta energía y establece el tono desde el inicio,
conectando inmediatamente con el público. Otra canción destacada es It Must Have Been Love, de Roxette, que se convirtió en uno de los mayores éxitos asociados a la película. Esta balada romántica se utiliza en escenas emocionalmente significativas, reforzando el desarrollo de la relación entre los protagonistas. La letra y la melodía encajan perfectamente con la historia, lo que contribuye a su impacto duradero. La combinación de música original y canciones populares es uno de los grandes aciertos de la película. Mientras que el BGM de James Newton Howard proporciona cohesión y continuidad, las canciones aportan momentos memorables y ayudan a definir la identidad del filme. Este enfoque híbrido era común en el cine comercial de la época, pero en el caso de Pretty Woman, se ejecuta de manera efectiva. Desde una perspectiva técnica, la integración de la música en la película está cuidadosamente planificada. Las transiciones entre escenas suelen estar acompañadas por cambios musicales que ayudan a mantener el ritmo narrativo. Además, la sincronización entre imagen y sonido está diseñada para maximizar el impacto emocional de cada momento. Por ejemplo, en escenas románticas, la música tiende a intensificarse gradualmente, acompañando el desarrollo de la tensión emocional. Otro aspecto relevante es cómo la música contribuye a la construcción de la atmósfera. Las canciones seleccionadas reflejan el contexto cultural de finales de los años 80 y principios de los 90, lo que añade una capa de autenticidad al filme. Al mismo tiempo, muchas de estas canciones tienen un carácter atemporal que les permite seguir siendo efectivas incluso décadas después. El trabajo de James Newton Howard en esta película, aunque menos llamativo que en otros proyectos más ambiciosos, demuestra su habilidad para adaptarse a las necesidades específicas de la historia. En lugar de buscar protagonismo, su música se pone al servicio de la narrativa, lo que es fundamental en un género como la comedia romántica. Este enfoque discreto pero efectivo es una de las razones por las que la película funciona tan bien a nivel emocional. En cuanto al impacto comercial, la banda sonora de Pretty Woman fue un gran éxito. El álbum alcanzó altas posiciones en las listas de ventas y contribuyó a la popularidad de la película. Este éxito refleja la importancia de la música como elemento de marketing y como extensión de la experiencia cinematográfica. Para muchos espectadores, las canciones de la película son inseparables de la historia, lo que demuestra su poder evocador. También es interesante considerar cómo la música influye en la percepción de los personajes. Vivian, interpretada por Julia Roberts, está asociada a temas más dinámicos y emotivos, mientras que Edward, interpretado por Richard Gere, suele estar acompañado por música más sobria y controlada. A medida que sus mundos se entrelazan, estas diferencias musicales se difuminan, reflejando su conexión creciente. En términos de legado, la música de Pretty Woman sigue siendo uno de sus elementos más recordados. Las canciones continúan sonando en diversos contextos, desde la radio hasta plataformas digitales, lo que contribuye a mantener viva la memoria de la película. Este tipo de permanencia es un indicador del impacto cultural de la banda sonora. El final de Pretty Woman, 1990, dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, es uno de los desenlaces más recordados dentro del género de la comedia romántica. No solo cierra la historia de amor entre los protagonistas, sino que también resume los temas principales de la película: la transformación personal, la superación de barreras sociales y la búsqueda de una conexión emocional auténtica. Para entender plenamente el final, es importante considerar el punto en el que se encuentran los personajes antes del desenlace. A lo largo de la película, Edward Lewis y Vivian Ward han desarrollado una relación que evoluciona de un acuerdo puramente económico a un vínculo emocional genuino. Sin embargo, ambos personajes enfrentan conflictos internos que dificultan la posibilidad de una relación real. Edward teme el compromiso emocional y está acostumbrado a mantener el control en todos los aspectos de su vida, mientras que Vivian desea algo más que estabilidad material. Busca respeto, amor y una vida con propósito. El clímax emocional se produce cuando Edward, fiel a su forma de ver el mundo, le propone a Vivian un arreglo que implica mantenerla económicamente en un apartamento, visitándola ocasionalmente. Desde su perspectiva, esta oferta es generosa y práctica, ya que le proporciona seguridad sin exigirle un cambio radical en su estilo de vida. Sin embargo, para Vivian, esta propuesta resulta profundamente insatisfactoria. Aunque representa una mejora en sus condiciones materiales,
no cumple con sus necesidades emocionales ni con su deseo de ser valorada como una persona completa. Este momento es crucial porque marca la afirmación de la identidad de Vivian. En lugar de aceptar una vida cómoda pero vacía, decide rechazar la oferta y marcharse. Esta decisión refleja su crecimiento personal a lo largo de la película. Al inicio, Vivian acepta el acuerdo con Edward como una oportunidad económica, pero al final demuestra que ha desarrollado una mayor autoestima y una visión más clara de lo que quiere para su vida. Este rechazo rompe con la idea de que su felicidad depende exclusivamente de la riqueza o del rescate por parte de Edward. La separación entre ambos personajes es uno de los momentos más emotivos de la película. Vivian se va, dejando atrás no solo el mundo de lujo al que había comenzado a acostumbrarse, sino también a Edward, por quien ha desarrollado sentimientos reales. Edward, por su parte, se queda enfrentando una realidad que había evitado durante toda la historia: su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás y el vacío que esto genera en su vida. Es en este punto donde ocurre la transformación final de Edward. A lo largo de la película, Vivian ha influido en él de múltiples maneras, ayudándolo a cuestionar su enfoque hacia los negocios y sus relaciones personales. Sin embargo, es la pérdida de Vivian lo que lo impulsa a tomar una decisión definitiva. Edward se da cuenta de que su propuesta no era suficiente y que, si realmente quiere estar con ella, debe cambiar su manera de entender las relaciones. El desenlace culmina con una escena que evoca claramente los cuentos de hadas, pero con un giro contemporáneo. Edward decide ir en busca de Vivian, superando sus propios miedos y limitaciones. En una de las imágenes más icónicas de la película, llega hasta el edificio donde ella vive y sube por la escalera de incendios, a pesar de su miedo a las alturas. Este gesto tiene un fuerte valor simbólico. Representa su disposición a salir de su zona de confort y a arriesgarse emocionalmente. Cuando finalmente se encuentra con Vivian, Edward le declara su amor de una manera sincera, dejando de lado el lenguaje frío y calculado que había utilizado anteriormente. Ya no se trata de un acuerdo ni de una negociación, sino de una expresión genuina de sus sentimientos. Este cambio en su forma de comunicarse es una señal clara de su transformación. Vivian, por su parte, también completa su arco narrativo en este momento. A pesar de sus dudas iniciales, decide aceptar a Edward, reconociendo que él también ha cambiado y que ahora está dispuesto a ofrecerle una relación basada en el amor y el respeto mutuo. Este encuentro final no es solo una reconciliación, sino una reafirmación de que ambos personajes han crecido y están preparados para construir algo nuevo juntos. El final de la película ha sido interpretado de diversas maneras. Por un lado, puede verse como una fantasía romántica que cumple con las expectativas del género, ofreciendo un desenlace feliz en el que el amor triunfa sobre las dificultades. Este tipo de final es característico de las comedias románticas y responde al deseo del público de ver a los personajes encontrar la felicidad. Por otro lado, el desenlace también puede analizarse desde una perspectiva más crítica. Algunos argumentan que refuerza la idea del príncipe azul, que rescata a la protagonista, aunque en este caso la dinámica es más compleja. Vivian no es simplemente rescatada. Ella toma decisiones activas y establece sus propios límites, lo que le da mayor agencia dentro de la historia. Sin embargo, el hecho de que el final dependa en gran medida de la iniciativa de Edward puede interpretarse como una concesión a las convenciones del género. Otro aspecto interesante del final es su dimensión simbólica. La escena de la escalera de incendios no solo es un gesto romántico, sino también una metáfora del cambio. Edward, un hombre acostumbrado a los ascensores y a la comodidad, elige un camino más difícil para llegar a Vivian. Este acto representa su disposición a esforzarse y a enfrentar sus miedos, lo que refuerza el mensaje de transformación personal. Además, el final cierra el círculo narrativo al invertir la dinámica inicial entre los personajes. Al principio, Edward es quien tiene el control y quien ofrece una solución a los problemas de Vivian. Al final, es él quien debe cambiar y adaptarse para poder estar con ella. Esta inversión subraya la idea de que ambos personajes se han influido mutuamente y han crecido gracias a su relación. Desde el punto de vista emocional, el desenlace es altamente efectivo. La combinación de actuaciones, música y puesta en escena crea un momento que resulta satisfactorio para el espectador. La película logra generar una sensación de cierre sin necesidad de extenderse más allá de lo necesario, dejando al público con una impresión positiva. En términos de narrativa, el final también es coherente con el tono general de la película.
Pretty Woman nunca pretende ser un retrato realista de la sociedad, sino una historia idealizada que combina elementos de fantasía con situaciones contemporáneas. El desenlace refleja esta intención, ofreciendo una resolución que, aunque poco probable en la vida real, resulta emocionalmente convincente dentro del universo de la película. En conclusión, el final de Pretty Woman es una combinación de romance, simbolismo y desarrollo de personajes. A través de la transformación de Edward y la afirmación de la identidad de Vivian, la película logra cerrar su historia de manera satisfactoria. Aunque puede ser objeto de interpretaciones críticas, su impacto emocional y su coherencia con el tono. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, es una de las comedias románticas más populares y queridas del cine moderno. Sin embargo, a pesar de su enorme éxito comercial y cultural, la película no ha estado exenta de controversias y debates críticos. Con el paso del tiempo, diferentes aspectos de su historia, su representación de los personajes y sus implicaciones sociales han sido analizados desde perspectivas más contemporáneas, generando discusiones que van más allá de su naturaleza de cuento romántico. Una de las principales controversias gira en torno a la representación del trabajo sexual. En la película, el personaje de Vivian Ward es una trabajadora sexual que termina involucrándose en una historia de amor con un hombre rico y exitoso. Aunque el tratamiento del personaje es en general respetuoso y humano, muchos críticos han señalado que la película tiende a romantizar y suavizar una realidad que en la vida real es mucho más compleja y difícil. En lugar de explorar las condiciones estructurales que rodean esta profesión, la historia se centra en una fantasía de transformación personal a través del amor. Este enfoque ha generado críticas por parte de quienes consideran que la película simplifica excesivamente la experiencia de las mujeres en situaciones similares a la de Vivian. Al presentar su historia dentro de un marco de cuento de hadas, la película puede dar la impresión de que la salida de ese entorno depende principalmente de encontrar una relación con una persona rica y poderosa, lo que reduce la complejidad del problema a una solución romántica. Otra controversia importante está relacionada con la dinámica de poder entre los protagonistas. Edward Lewis, interpretado por Richard Gere, es un hombre extremadamente rico que tiene control económico y social sobre la vida de Vivian. Aunque la película intenta mostrar que la relación entre ambos evoluciona hacia una conexión emocional genuina, algunos críticos argumentan que la base inicial de su relación es inherentemente desigual. El hecho de que Edward contrate a Vivian establece una estructura de poder que influye en toda la narrativa. Este aspecto ha sido analizado desde una perspectiva feminista, señalando que la historia puede reforzar ciertos estereotipos en los que la mujer depende del hombre para su transformación o mejora de vida. Aunque Vivian muestra agencia y toma decisiones importantes a lo largo de la película, el marco general de la historia sigue girando en torno a la intervención de Edward en su vida, lo que genera debates sobre la autonomía del personaje femenino. También ha sido objeto de discusión la forma en que la película presenta la idea del rescate romántico. En este tipo de narrativa, un personaje masculino rico y poderoso ayuda a una mujer en situación vulnerable a cambiar su vida, lo que puede interpretarse como una fantasía de salvación. Este elemento ha sido criticado por perpetuar la idea de que la felicidad femenina depende de la intervención de un hombre, en lugar de la propia capacidad de la mujer para transformar su vida de manera independiente. Otra línea de controversia se relaciona con la representación de las diferencias de clase social. Pretty Woman muestra un contraste muy marcado entre el mundo de lujo de Edward y la vida precaria de Vivian. Aunque este contraste es fundamental para la historia, la película tiende a presentar el mundo de la riqueza de manera muy atractiva y glamorosa, mientras que las dificultades de la vida de Vivian se abordan de forma relativamente superficial. Esto ha llevado a algunos críticos a señalar que la película puede idealizar la riqueza sin explorar sus implicaciones más profundas. Además, el personaje de Philip Stuckey, interpretado por Jason Alexander, ha sido señalado como una representación bastante unidimensional del antagonismo. Su comportamiento agresivo hacia Vivian en una de las escenas más tensas de la película ha sido interpretado como una forma de reforzar el conflicto sin profundizar en las motivaciones o complejidades del personaje. Aunque cumple una función narrativa clara, su representación ha sido considerada simplista. Otra crítica recurrente es la falta de realismo en la evolución de la relación entre los protagonistas. La transformación de su vínculo, desde un acuerdo económico hasta una historia de amor profunda,
ocurre en un periodo relativamente corto y en circunstancias muy idealizadas. Esto ha llevado a algunos espectadores a considerar que la película presenta una visión poco realista de cómo se desarrollan las relaciones humanas, especialmente aquellas que cruzan barreras sociales tan marcadas. También se ha discutido el tratamiento del consentimiento y la naturaleza del acuerdo inicial entre Edward y Vivian. Aunque ambos personajes entran en la relación de manera voluntaria, la diferencia de poder y recursos entre ellos ha generado debates sobre la equidad de la situación inicial. Este tipo de análisis ha cobrado más relevancia en años recientes, a medida que las conversaciones sobre poder y consentimiento en las relaciones han evolucionado. Desde una perspectiva cultural, otra controversia interesante es cómo la película ha sido reinterpretada con el paso del tiempo. En el momento de su estreno, fue ampliamente celebrada como una comedia romántica encantadora y optimista. Sin embargo, en contextos más actuales, algunas de sus premisas han sido cuestionadas. Esto demuestra cómo las obras culturales pueden adquirir nuevos significados dependiendo del momento histórico en que se analicen. También se ha debatido sobre el impacto de la película en la percepción pública de ciertos temas. Algunos críticos argumentan que Pretty Woman contribuyó a popularizar una visión idealizada de las relaciones entre personas de clases sociales muy diferentes, lo que puede influir en las expectativas románticas del público. Esta idealización puede generar una desconexión entre la ficción y la realidad en la forma en que se entienden las relaciones. A pesar de estas controversias, también es importante señalar que la película ha sido defendida por muchos espectadores y críticos. Algunos argumentan que su intención nunca fue ser un retrato realista de la sociedad, sino una fantasía romántica. Desde esta perspectiva, los elementos idealizados no serían un defecto, sino parte de su identidad como obra de entretenimiento. Además, el personaje de Vivian ha sido interpretado por algunos como una figura más compleja de lo que parece a primera vista. A lo largo de la película, ella toma decisiones importantes, establece límites y rechaza una vida que no la satisface emocionalmente. Este desarrollo ha sido visto como una forma de empoderamiento dentro del contexto de la historia, lo que matiza algunas de las críticas sobre su falta de agencia. La interpretación de Julia Roberts también ha sido clave en este debate. Su actuación aporta humanidad y profundidad al personaje, lo que permite que Vivian sea percibida como una persona completa, más allá de su situación inicial. Esto ha contribuido a que muchos espectadores conecten emocionalmente con ella y vean la historia desde una perspectiva más empática. En conclusión, las controversias en torno a Pretty Woman reflejan la complejidad de interpretar una obra cinematográfica desde diferentes contextos culturales y sociales. Mientras que en su momento fue celebrada como una historia romántica icónica, con el tiempo ha sido objeto de análisis más críticos que cuestionan sus representaciones de género, clase y poder. Estas discusiones no disminuyen necesariamente su valor como película, pero sí enriquecen su lectura, permitiendo entenderla tanto como una fantasía romántica, como un producto cultural sujeto a interpretación y debate. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Garry Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, es una de las comedias románticas más influyentes de la historia del cine. Aunque ya se han analizado muchos aspectos de su trama, música, recepción y controversias, todavía existen numerosos detalles adicionales que ayudan a comprender mejor su importancia cultural, su proceso de producción y su impacto en la industria cinematográfica. Estos elementos permiten ver la película no solo como una historia romántica, sino como un fenómeno completo dentro del entretenimiento global. Uno de los aspectos más interesantes es el origen del proyecto. La historia no nació como la comedia romántica brillante que el público conoce hoy. El guión original, escrito por J.F. Lawton, tenía un tono mucho más oscuro y realista. En esa versión inicial, la historia exploraba de manera más cruda la vida en las calles de Los Ángeles y no incluía el enfoque optimista ni el final tipo cuento de hadas. De hecho, el proyecto originalmente llevaba otro título y estaba pensado como un drama social. Sin embargo, cuando el guión pasó por el proceso de desarrollo en Hollywood, fue transformado significativamente para adaptarse a un público más amplio. Este cambio de tono fue decisivo para el éxito de la película. Bajo la dirección de Garry Marshall, la historia se convirtió en una comedia romántica con elementos de fantasía moderna. Marshall tenía una visión clara. Quería crear una película que hiciera sentir bien al público, combinando humor, romance y un mensaje optimista sobre la transformación personal.
Esta decisión creativa cambió por completo la identidad del proyecto y lo convirtió en un fenómeno global. Otro detalle importante es la elección del elenco. En el caso de Julia Roberts, su participación en la película fue fundamental para su carrera. Antes de Pretty Woman, Roberts ya había actuado en algunas producciones, pero fue este papel el que la convirtió en una estrella internacional. Su interpretación de Vivian Ward no solo le dio fama, sino que también redefinió el arquetipo de protagonista femenina en las comedias románticas de los años 90. Su energía, su sonrisa y su naturalidad en pantalla hicieron que el personaje se volviera icónico. Richard Gere, por su parte, ya era un actor establecido, conocido por su elegancia y presencia en pantalla. Su interpretación de Edward Lewis aportó el equilibrio necesario al contraste entre los dos mundos que muestra la película. La combinación entre ambos actores fue una de las claves del éxito, ya que la química entre ellos se percibe como auténtica y espontánea. Un detalle curioso de la producción es que muchas de las escenas más memorables fueron el resultado de improvisaciones o ajustes durante el rodaje. Garry Marshall fomentaba un ambiente de colaboración en el set, permitiendo que los actores aportaran ideas a sus personajes. Esto ayudó a que los diálogos se sintieran más naturales y que las interacciones entre los protagonistas tuvieran mayor fluidez emocional. El vestuario también es un elemento fundamental dentro de la película. Diseñado para reflejar la evolución del personaje de Vivian, el cambio de ropa simboliza su transformación personal. Al inicio, su estilo es informal y reflejo de su vida en la calle, pero a medida que avanza la historia, su vestuario se vuelve más sofisticado y elegante. Uno de los vestidos más icónicos de la película, el de la escena de la ópera, se ha convertido en un símbolo del cine romántico. Otro aspecto relevante es la ambientación de Los Ángeles. La ciudad no solo sirve como escenario, sino que también actúa como un personaje más dentro de la historia. Las calles de Hollywood Boulevard contrastan fuertemente con los hoteles de lujo y las boutiques exclusivas, creando un fuerte simbolismo visual sobre las diferencias de clase. Esta dualidad visual es una de las razones por las que la película resulta tan efectiva en su narrativa. En cuanto a la cinematografía, la película utiliza un estilo clásico y limpio. No hay grandes experimentos visuales ni efectos especiales llamativos. En cambio, la cámara se centra en los personajes y sus emociones. Este enfoque permite que la historia sea el elemento principal, sin distracciones visuales. La iluminación suave en las escenas románticas contribuye a crear una atmósfera cálida y envolvente. Un detalle interesante es la construcción del personaje de Edward Lewis. A lo largo de la película, se muestra su evolución de un hombre frío y calculador a alguien capaz de sentir y conectarse emocionalmente. Este desarrollo no ocurre de forma abrupta, sino progresiva, lo que hace que su transformación sea creíble dentro del contexto de la historia. La película también destaca por su equilibrio entre comedia y drama. Aunque trata temas serios como la desigualdad social y la soledad emocional, nunca pierde su tono ligero. Este equilibrio es difícil de lograr, y es uno de los motivos por los que la película sigue siendo agradable de ver, incluso décadas después de su estreno. Otro detalle importante es el impacto cultural que tuvo la película en la moda y el estilo de los años 90. El vestuario de Julia Roberts influyó en tendencias de moda, especialmente el icónico vestido rojo, utilizado en la escena de la ópera. Este tipo de influencia demuestra cómo el cine puede trascender la pantalla y afectar otros aspectos de la cultura popular. En términos de marketing, la película fue promovida como una comedia romántica moderna, con un toque de fantasía. La campaña publicitaria se centró en la química entre los protagonistas y en el concepto de cuento de hadas contemporáneo. Esta estrategia fue clave para atraer a una amplia audiencia. También es interesante mencionar el impacto que tuvo en el género de la comedia romántica. Después de su éxito, muchas películas intentaron replicar su fórmula. Una historia de amor entre personas de mundos diferentes, con un final optimista y emocionalmente satisfactorio. Esto convirtió a Pretty Woman en un modelo dentro de la industria. La película ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones a lo largo del tiempo. Para algunos, representa una fantasía romántica idealizada. Para otros, es una historia sobre transformación personal y superación de barreras sociales. Esta ambigüedad interpretativa es parte de lo que la mantiene relevante. Otro detalle es la importancia de los personajes secundarios, que aunque no tienen tanto desarrollo como los protagonistas, contribuyen a construir el mundo de la película.
Personajes como el gerente del hotel o la amiga de Vivian añaden capas de realismo y apoyo emocional a la historia. El ritmo narrativo también es un elemento clave. La película avanza de manera fluida, sin momentos excesivamente lentos o apresurados. Esto permite que el espectador se involucre emocionalmente sin perder interés. En conclusión, Pretty Woman es una película que va mucho más allá de su historia principal. Su origen, su producción, sus decisiones creativas y su impacto cultural la convierten en una obra rica en detalles y significados. A través de la visión de Gary Marshall y la interpretación de Julia Roberts y Richard Gere, la película logró convertirse en un clásico del cine romántico que sigue siendo analizado, disfrutado y recordado en todo el mundo. La película Pretty Woman, 1990, dirigida por Gary Marshall y protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, es una obra que, más allá de su trama romántica, contiene una enorme cantidad de detalles interesantes sobre su construcción, su impacto cultural, su lenguaje cinematográfico y su influencia en el cine moderno. Aunque muchas veces se la recuerda simplemente como una historia de amor tipo cuento de hadas, la realidad es que su producción, sus decisiones creativas y su recepción pública están llenas de matices que ayudan a entender por qué se convirtió en un fenómeno global. Uno de los detalles más importantes es cómo la película logra construir su identidad a partir del contraste visual y social entre los dos protagonistas. Edward Lewis, interpretado por Richard Gere, representa el mundo del poder económico, los negocios corporativos y la alta sociedad. Vivian Ward, interpretada por Julia Roberts, proviene de un entorno completamente diferente, asociado a la supervivencia diaria en las calles de Los Ángeles. Este contraste no solo es narrativo, sino también visual. La película utiliza la estética, la iluminación y el vestuario para reforzar constantemente esta diferencia. El vestuario, de hecho, es uno de los elementos más cuidadosamente trabajados. La evolución de Vivian a lo largo de la historia se refleja directamente en su ropa. Al inicio, su estilo es informal, práctico y relacionado con su vida cotidiana. A medida que entra en el mundo de Edward, su imagen cambia progresivamente hacia un estilo más elegante y sofisticado. Este cambio no es solo superficial, sino simbólico, ya que representa su transformación personal y su adaptación a nuevos entornos sociales. Cada conjunto de ropa está diseñado para comunicar algo específico sobre su estado emocional y su posición en la historia. Otro detalle importante es la forma en que la película utiliza a Los Ángeles como escenario narrativo. La ciudad no es solo un fondo, sino un elemento activo dentro de la historia. Las calles de Hollywood Boulevard representan el lado más crudo y realista de la vida urbana, mientras que los hoteles de lujo y las boutiques exclusivas muestran el mundo de la riqueza y el privilegio. Este contraste geográfico refuerza constantemente la diferencia entre los dos personajes principales y ayuda a construir la tensión narrativa. La música también juega un papel fundamental en la creación del ambiente emocional de la película. Aunque el trabajo del compositor James Newton Howard proporciona una base musical suave y romántica, las canciones populares seleccionadas para la banda sonora son las que realmente definen muchos de los momentos icónicos. Temas como It Must Have Been Love de Roxette o Oh Pretty Woman de Roy Orbison no solo acompañan la historia, sino que se integran en ella como elementos emocionales clave. Un aspecto menos conocido es la importancia del ritmo narrativo. La película está estructurada de manera muy precisa para mantener el interés del espectador. Comienza con una presentación rápida de los personajes, seguida de la propuesta de Edward a Vivian, que actúa como el punto de partida de la historia. A partir de ahí, la narrativa se divide en etapas claras: adaptación, transformación, conflicto y resolución. Esta estructura clásica permite que la historia sea fácil de seguir y emocionalmente satisfactoria. También es interesante observar cómo la película utiliza el lenguaje corporal de los personajes para transmitir información. Edward es un personaje que al principio se muestra rígido, con movimientos controlados y expresiones limitadas. Vivian, en cambio, es expresiva, espontánea y abierta en su comunicación corporal. A medida que la historia avanza, ambos personajes comienzan a influenciarse mutuamente, y sus comportamientos se vuelven más equilibrados. Este tipo de evolución no se explica verbalmente, sino que se muestra visualmente. Otro detalle relevante es el papel de los personajes secundarios, que aunque no tienen el mismo nivel de desarrollo que los protagonistas, cumplen funciones narrativas importantes. Por ejemplo, el gerente del hotel
interpretado por Héctor Elizondo, actúa como una figura de apoyo para Vivian, ayudándola a adaptarse al nuevo entorno. Su presencia aporta humanidad al mundo del lujo, mostrando que no todos los personajes pertenecientes a ese entorno son fríos o superficiales. La película también destaca por su uso del humor. A pesar de tratar temas como las diferencias sociales y la transformación personal, el tono general es ligero y optimista. El humor no se utiliza solo como entretenimiento, sino también como una herramienta para suavizar situaciones potencialmente tensas y hacer que la historia sea más accesible para el público general. Este equilibrio entre comedia y drama es uno de los elementos que define el estilo de Garry Marshall. Otro aspecto interesante es la construcción del personaje de Edward Lewis. Aunque al principio parece un hombre frío y distante, su evolución es uno de los ejes centrales de la historia. A través de su relación con Vivian, comienza a cuestionar su forma de vida y su manera de hacer negocios. Este proceso de transformación no es repentino, sino gradual, lo que lo hace más creíble. Su cambio final no solo afecta su vida personal, sino también su visión del mundo. La película también utiliza símbolos visuales para reforzar su mensaje. Uno de los más importantes es la escalera de incendios en la escena final. Este elemento representa el esfuerzo y la voluntad de Edward de cambiar su vida por amor. En lugar de utilizar el ascensor, símbolo de comodidad y poder, elige un camino difícil y físico para llegar a Vivian. Este gesto simboliza su transformación emocional. Otro detalle importante es la forma en que la película aborda el tema del tiempo. La historia se desarrolla en un periodo relativamente corto, lo que contribuye a su naturaleza de cuento de hadas. Sin embargo, este ritmo acelerado es intencional, ya que refuerza la idea de que los cambios emocionales intensos pueden ocurrir en poco tiempo bajo las circunstancias adecuadas. También es relevante el impacto que la película tuvo en la cultura popular. Muchas de sus escenas se han convertido en referencias icónicas dentro del cine romántico. La transformación de Vivian, su visita a la ópera y su relación con Edward son momentos que han sido parodiados, homenajeados y reinterpretados en múltiples ocasiones. Desde el punto de vista de la producción, la película representa un ejemplo de cómo una idea puede evolucionar durante el desarrollo. El guión original de J.F. Lawton era mucho más oscuro y realista, pero fue transformado en una historia romántica más accesible durante el proceso de producción. Este cambio fue clave para su éxito comercial. En términos de recepción, la película logró conectar con una audiencia global debido a su mensaje universal. La idea de la transformación personal a través del amor es un tema que trasciende culturas y contextos. Esto explica por qué la película sigue siendo popular, incluso décadas después de su estreno. En conclusión, Pretty Woman es una película llena de detalles cuidadosamente construidos que van mucho más allá de su historia principal. Desde su diseño visual hasta su estructura narrativa, pasando por la música, el vestuario y la evolución de los personajes. Cada elemento contribuye a crear una experiencia cinematográfica coherente y emocionalmente atractiva. Es precisamente esta combinación de simplicidad narrativa y riqueza de detalles lo que ha permitido que la película se mantenga como un clásico del cine romántico.